Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a capturar su imaginación y a mantenerlos pegados a la pantalla. Como ven por el título, vamos a hablar de Gana Premios Descubre a Anne de Kerem. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar el fascinante mundo de Anne de Kerem, una figura que ha estado haciendo olas, y no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en la forma en que podemos, potencialmente, ser recompensados por descubrirla. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa un mundo para nosotros. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Así que si aún no son parte de esta familia, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora, ¿de qué va todo esto de Gana Premios Descubre a Anne de Kerem? Pues bien, vamos a estar explorando la trayectoria de Anne de Kerem, una artista que ha logrado un reconocimiento significativo, y lo que es aún más interesante, las oportunidades que se abren alrededor de su figura, incluyendo esas codiciadas oportunidades de ganar premios o recompensas al interactuar con su trabajo o al ser parte de su creciente comunidad de fans. Piensen en esto como una especie de investigación, un viaje de descubrimiento donde no solo conoceremos mejor a Anne, sino que también estaremos atentos a las maneras ingeniosas en que podemos ser reconocidos por nuestro entusiasmo y apoyo. No se trata solo de admirar a una estrella, sino de cómo esa admiración puede traducirse en algo tangible para ustedes. Vamos a hablar de su carrera, de sus logros, de por qué ha capturado la atención de tantas personas, y luego, por supuesto, vamos a abordar esa parte emocionante, ¿cómo podemos beneficiarnos de todo esto? ¿Existen concursos, dinámicas o plataformas específicas donde nuestro conocimiento y participación puedan ser recompensados? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Empecemos por el principio. ¿Quién es Anne de Kerem? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Anne de Kerem es una artista que ha dejado una marca imborrable en el panorama actual. Su talento, su carisma y su dedicación la han llevado a conquistar corazones y a acumular una base de seguidores leal y apasionada. Hemos visto su trabajo en... Lo que la hace especial, sin duda, es esa chispa única que transmite, esa autenticidad que resuena con tantas personas. No es solo una cara bonita o una voz melodiosa, sino alguien que parece tener una conexión genuina con su audiencia. Y esa conexión es precisamente lo que a menudo abre las puertas a oportunidades más allá de lo convencional. Ahora, pasemos a la parte que a todos nos intriga, ¿cómo podemos ganar premios al descubrir a Anne de Kerem? La frase ganar premios puede sonar un poco vaga al principio, pero en el mundo actual, especialmente en el ámbito digital y del entretenimiento, esto puede manifestarse de muchas maneras. Podríamos estar hablando de concursos organizados por ella misma, o por sus productoras, o por plataformas de fans, donde compartir tu fanart, escribir las mejores reseñas, o participar activamente en sus redes sociales pueda llevarte a ganar entradas a eventos exclusivos, mercancía firmada, e incluso encuentros personales. También existe la posibilidad de que se trate de plataformas de participación donde, al completar ciertas acciones, como ver sus vídeos, compartir contenido, o invitar amigos, acumules puntos o participes en sorteos. Es un mundo en constante evolución, y estar al tanto de estas dinámicas es clave. Para empezar a descubrir a Anne de Kerem, les sugiero que se sumerjan en su trabajo. Si es una actriz, vean sus producciones. Si es una cantante, escuchen su música. Si es una personalidad de redes sociales, exploren sus perfiles. Entender su arte, su estilo, su personalidad, es el primer paso. Y mientras lo hacen, mantengan los ojos bien abiertos. Busquen en sus redes sociales oficiales, en sus páginas web, en los foros de fans dedicados. A menudo estos son los lugares donde se anuncian las oportunidades de ganar premios. ¿Han visto recientemente alguna campaña en Instagram donde pide a sus fans que compartan sus mejores fotos o vídeos inspirados en ella? O quizás un concurso de preguntas y respuestas en Twitter donde el premio es un saludo personalizado. Estas son las cosas a las que debemos estar atentos. Imaginen esto, ustedes se vuelven verdaderos conocedores de Anne de Kerem. Saben todo sobre sus proyectos, sus influencias, sus inspiraciones. Comparten este conocimiento con otros fans,
crean contenido original que celebra su trabajo y se convierten en embajadores de su arte. En muchas ocasiones, esta dedicación es precisamente lo que las marcas, los artistas y las plataformas buscan premiar. No se trata solo de suerte, sino de una participación activa y significativa. Piensen en cómo las redes sociales han democratizado la fama y la interacción. Ya no es un proceso unidireccional de las celebridades a los fans, sino una conversación constante. Y en esa conversación, hay espacio para que los fans sean reconocidos y recompensados. Además de la búsqueda activa de concursos y dinámicas específicas, hay otras formas de descubrir y potencialmente beneficiarse. Por ejemplo, si Anne de Kerem está involucrada en proyectos de crowdfunding o en lanzamientos de NFTs, participar en estas iniciativas tempranamente puede ofrecer beneficios exclusivos a los primeros inversores o compradores. Estos beneficios podrían ir desde acceso anticipado a contenido, hasta la posibilidad de poseer un pedazo digital único de su carrera, lo que a largo plazo podría tener un valor intrínseco. Esto es algo más avanzado, claro está, pero demuestra la diversidad de oportunidades que pueden surgir alrededor de una figura pública de éxito. Es importante ser un fan informado. Cuando hablo de descubrir, no me refiero solo a conocer su nombre. Me refiero a entender su evolución, sus diferentes facetas, los mensajes que transmite. Por ejemplo, si Anne de Kerem es una activista por alguna causa, involucrarse en esa causa, apoyarla, y documentar su apoyo, podría ser una forma de ser notado y reconocido por ella y su equipo. A veces los premios no son monetarios, sino oportunidades de colaboración, de ser presentado en sus plataformas, o de recibir un reconocimiento público que puede ser muy valioso para un fan. Hablemos de la estrategia. Si realmente quieren maximizar sus posibilidades de ganar premios al descubrir a Anne de Kerem, les sugiero crear un plan. Primero, defina sus objetivos. ¿Quieren ganar premios tangibles como mercancía, o están más interesados en oportunidades de conexión y reconocimiento? Segundo, identifiquen las plataformas clave donde Anne de Kerem es más activa. ¿Es TikTok, Instagram, YouTube, Twitter? Luego investiguen qué tipo de contenido suele generar más interacción. ¿Son sus detrás de cámaras, sus sesiones de preguntas y respuestas, sus desafíos creativos? Tercero, empiecen a crear contenido ustedes mismos. Compartan sus opiniones sobre sus proyectos, hagan reseñas, creen fanart, edits de vídeo, lo que sea que se les ocurra. Asegúrense de etiquetarla y usar los hashtags relevantes. La constancia es clave. No se desanimen si no ganan algo de inmediato. La participación constante es lo que a menudo abre puertas. Piensen en ello como construir relaciones. Cuanto más interactúen de manera positiva y creativa, más probable será que sean notados. Y lo más importante, disfruten del proceso. Descubrir a Anne de Kerem y su mundo debería ser una experiencia gratificante en sí misma, independientemente de los premios. La emoción de conectar con un artista que admiras, de ser parte de una comunidad de fans que comparten tus mismos intereses, es algo invaluable. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar al tanto de las últimas noticias y oportunidades? Suscribirse a sus boletines informativos, seguir sus cuentas de redes sociales en todas las plataformas, y unirse a grupos de fans dedicados son excelentes maneras. En estos grupos, los fans a menudo comparten información sobre concursos, eventos y otras oportunidades. Es un ecosistema donde la información fluye, y ser un miembro activo de ese ecosistema les dará una ventaja. Ahora, es importante tener una expectativa realista. La frase ganar premios no significa que haya un premio garantizado para cada persona que descubra a Anne de Kerem. Se trata más de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, y participar de una manera que sea atractiva y valiosa. A veces los premios son sorteos y la suerte juega un papel. Otras veces es una cuestión de mérito donde la creatividad y la dedicación son recompensadas. Lo que sí es seguro es que al involucrarse activamente aumentan sus posibilidades y enriquecen su experiencia como fans. Para aquellos que son nuevos en esto de seguir a celebridades o figuras públicas, les diría que empiecen poco a poco. No se sientan abrumados. Simplemente empiecen por apreciar el trabajo de Anne de Kerem. Vean un vídeo, escuchen una canción, lean una entrevista. A medida que se sientan más conectados, pueden empezar a explorar las oportunidades de participación y recompensa. Y recuerden, la autenticidad es clave. No intenten ser alguien que no son.
Muestren su genuino aprecio por Hande Kerem y su trabajo. Si han estado siguiendo de cerca a Hande Kerem, o si acaban de descubrirla a través de este vídeo, les animo a que compartan su experiencia en los comentarios. ¿Qué es lo que más les atrae de ella? ¿Han participado en algún concurso o dinámica relacionada con ella? ¿Han ganado algo? Nos encantaría leer sus historias. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a todos a aprender y a mejorar nuestras estrategias. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el fascinante mundo de Hande Kerem, hemos hablado de su trayectoria y, lo más importante, hemos desentrañado cómo podemos estar atentos a las oportunidades de ganar premios al descubrir y conectar con su trabajo. Hemos visto que esto puede variar desde concursos en redes sociales, hasta participar en iniciativas de fans, y ser un miembro activo y creativo de su comunidad. La clave está en la información, la participación y la autenticidad. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy en esta aventura. Espero que este vídeo les haya sido útil, inspirador y sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo interactuar con los artistas que admiramos. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y aprender juntos. Ahora, si han disfrutado de este contenido y quieren ver más sobre temas como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos anima a seguir creando y nos ayuda a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar interesada en Hande Kerem o en estas oportunidades de recompensas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.